Buenos días. Hoy vamos a trabajar sobre las funciones incorporadas del IDE de Paint para poder saber cómo trabaja con números y con cadenas de caracteres, ¿sí? Les he preparado dos programas que ustedes los pueden visualizar aquí en esta sección. Uno que dice funciones cadenas y otro que dice funciones numéricas. Vamos a empezar con el de funciones numéricas. ¿Sí? Estos programitas, como ustedes van a ver, están llenos de comentarios, ¿sí? Porque prácticamente toda la teoría que necesitan está incluida dentro del programa. Y además, si ustedes la van a ver, tiene, que ya me voy a concentrar en enseñárselos online, pero de todas maneras, como les decía, miren, tienen todas las explicaciones colocadas, ¿sí? Y además les he ido separando cada uno de los ejemplos de funciones numéricas como para que ustedes puedan trabajarlos específicamente. Por ejemplo, tienen una pequeña explicación y además tienen abajo el código fuente para que directamente ustedes puedan despejar las instrucciones y puedan ejecutarlas para ver cómo funciona, ¿sí? Entonces yo se los he separado en grupos para que ustedes puedan visualizarlos y puedan ejecutarlos, ¿sí? En cada caso en particular. Esto es importante. Bueno, si ustedes prestan atención van a ver que tienen, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de una determinada función, tienen un apartado para cada función. Se van a dar cuenta por la presencia de esta línea de puntos que les está marcando que todo este sector habla de una función específica, ¿sí? En los dos programas está trabajado de la misma manera. Cuando ustedes lo abran a los programas van a ver que no tiene prácticamente nada, porque justamente lo que tienen que hacer es interactuar con cada una de estas instrucciones para poder ver cómo va funcionando. Sigan el texto explicativo, vayan viendo lo que les va explicando, que es lo mismo que les voy a explicar acá en la pantalla. Recuerden que estos son videos de refuerzo, de tal manera que puedan seguir la ejecución. Bueno, vamos a empezar entonces con las funciones numéricas. Usen el programa función numérica PSC que tienen para descargar y empecemos. Las funciones numéricas son funciones incorporadas que les permiten a ustedes evitar tener que escribir fórmulas complejas, y en general todos los lenguajes ya las traen incorporadas de tal manera que le facilitan muchísimo el trabajo al programador. Si ustedes abren el Paint van a tener la sección de ayuda ahí donde habla de funciones, y ahí tienen todo el listado de funciones, ¿sí? Yo les voy a explicar las funciones, no todas, sino las que son, digamos, más referenciales, porque hay muchas que funcionan de la misma manera, ¿sí? Tienen un conjunto de funciones, como ustedes pueden visualizar aquí en esta pantallita. Tienen un conjunto de funciones que están concentrados en lo que es la ejecución de números y ayudarlos en el tema de números, y tienen un apartado de funciones de tipo cadena para trabajar con variables de tipo cadena y ayudarlos en la ejecución de algunas operaciones básicas y fundamentales, ¿sí? Como este es un programa inicial, también les voy a ir incorporando algunos pequeños errores en la documentación del Paint que pueden hacer que se confundan un poquito en los ejemplos. Bueno, como les decía, todas las funciones trabajan de un modo similar, sobre todo las numéricas, porque en general lo único que deben hacer es invocar a la función escribiendo la palabra clave que la define, y normalmente deben trabajar incluyendo entre paréntesis un determinado valor. Miren, vamos a ir por ejemplo al valor de raíz cuadrada, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si queremos aplicar un modelo de raíz cuadrada sobre un número, como ustedes pueden visualizar acá en pantalla, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, primero debemos ingresar el número. Acuérdense que ingresamos datos siempre en forma de variables. Ingresamos el número, después ese número lo podemos invocar aplicando el nombre de la función, que en este caso, para por ejemplo aplicar una raíz cuadrada sobre algo, simplemente tenemos que poner la palabra reservada raíz,
y encerrar entre paréntesis el valor de la variable que contiene el número del cual queremos calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Esta es la forma más fácil de poder trabajar. Fíjense, yo he despejado las barras de comentario y ahora voy a ejecutar para que vean cómo el sistema me va a aplicar sobre 3025, que está contenido aquí en la variable var real, la raíz cuadrada, y me va a mostrar el resultado guardado en resultado real, ¿sí? Ejecutamos y ahí tenemos el valor, ¿sí? Entonces el resultado grabado en la variable resultado real es igual a 5,5, es la raíz cuadrada de este valor, 30.25. El programa lo va trabajando de una manera así, bien sencilla. Normalmente, cuando ustedes trabajen variables de tipo numéricas, estas variables de tipo numérica se pueden trabajar de esta manera, como yo les he colocado acá para que ustedes puedan advertirlo. Normalmente, para invocar una variable de tipo numérico, simplemente ponen el nombre de la función. Fíjense como en las tres líneas son tres maneras diferentes de invocar la función. Pueden invocar el nombre de la función y entre paréntesis colocar una variable que tenga el número con el cual ustedes quieren trabajar. También pueden poner directamente el número, como está en este otro ejemplo, o incluso pueden poner algún tipo de fórmula matemática sencilla, ¿sí? Sencilla, les digo, para que no traten de que no sea una función matemática muy extensa, porque por ahí puede llegar a ser inestable el PSeInt cuando ponen fórmulas muy complejas. Pero de todas maneras, si quieren experimentarlo, no les va a venir mal hacerlo, ¿no? Pero bueno, estas son típicamente las tres formas con las cuales ustedes pueden llegar a trabajar. O trabajan con una variable que le va a entregar el número a la función, o ponen directamente el número, o una operación matemática sencilla. Casi todas las funciones matemáticas tienen estos tres ejemplos, ¿no? Fíjense, en este primer bloque de instrucciones yo les he puesto para trabajar con una variable. En el segundo bloque de ejemplos les he colocado directamente un número en la misma función que nosotros estamos analizando, ¿sí? Fíjense, ahí tienen la función con una variable, la función con un número, y también un poquito más abajo les he puesto una función con una operación matemática sencilla, ¿sí? Como ustedes pueden ver, son las tres posibilidades con la que ustedes pueden trabajar este tipo de función. Bueno, esto se va repitiendo en muchas de las funciones matemáticas que ustedes van a encontrar en este programa de ejemplo, y que les voy pidiendo que vayan incorporándolas y las vayan trabajando para que puedan arrancar estos ejemplos, ver cómo trabajan y mirar cómo se comportan, ¿sí? Normalmente estos ejemplos están aplicados en todas las funciones. Bueno, la raíz cuadrada es una función matemática que nosotros conocemos desde el colegio. Después tenemos lo que se llama el valor absoluto, la función valor absoluto, que lo que hace es considerar el valor numérico del resultado matemático o del número que ustedes estén teniendo en cuenta, eliminando el signo. Es decir, si ustedes por ejemplo tienen un número negativo, acá tienen un ejemplo en donde yo ingreso por ejemplo un número negativo, para que ustedes vean cómo la computadora transforma ese número negativo simplemente en un número en el cual se le quita el signo, ¿sí? Entonces fíjense cómo trabaja la variable, ¿sí? De un número que es menos 25, simplemente ustedes aplican ABS, que significa valor absoluto, para que aplique la función valor absoluto, y la máquina elimina el signo y les pone solamente los elementos numéricos que forman parte de ese número, ¿sí? Como les decía, se van a encontrar con distintos tipos de ejemplos. Yo les voy mostrando solamente los más importantes. Acá por ejemplo ustedes tienen otro ejemplo en donde puede ingresar una fórmula matemática, ¿sí? Donde también la máquina les va a ir mostrando los distintos tipos de posibilidades, ¿sí? Simplemente vayan quitando
los comentarios, las barras de comentario, y ustedes pueden ir observando la ejecución, y bueno, el programita en algunos lados les va a ir poniendo un poquito de texto como para que ustedes lo puedan visualizar. Acá, por ejemplo, obtenemos el resultado de una operación matemática de 10 menos 255, ¿no es cierto? Y simplemente el sistema, como tiene el número real, ¿no es cierto?, con el número negativo y la eliminación del signo para la presentación del texto en pantalla, ¿sí? Bueno, así funcionan varias de estas operaciones de funciones matemáticas que están incorporadas. Esto lo voy cerrando porque voy a ir un poquito más abajo. Hay muchas, como van a ver, tienen la función del logaritmo natural, función exponencial de un número, que las pueden ir ejecutando, y se trabajan de la misma manera. Todas aceptan números, todas aceptan variables, todas aceptan un pequeño cálculo matemático, ¿sí? Coseno, tangente, arcoseno, arco tangente, y así tenemos un montón de funciones. Hay otras funciones, ¿no es cierto?, que por ejemplo nos permiten la función trunc, por ejemplo, truncar o truncado, nos permite obtener la parte entera de un número real que tiene coma y decimales. Sí, que yo acá me voy a detener un poquito porque por ahí esos conceptos no son conceptos que ustedes ven en las escuelas ni en la secundaria, sino que en general por ahí se pueden mencionar en matemática, pero normalmente no se trabaja intensamente sobre ellos. ¿Ven? Miren, acá tenemos por ejemplo el valor real de un número, que la computadora lo va a ingresar en la variable real y nos lo va a presentar en pantalla. Después vamos a aplicar la función trunc, que es eliminar la parte decimal del número, y nos va a mostrar el resultado. Veamos la ejecución de este pequeño programa. ¿Ven? En general también en todos los lenguajes se incorpora esta función. Como pueden ver aquí, el lenguaje nos muestra que el número original era 30,25, y cuando usamos la función trunc simplemente elimina la parte decimal de la coma y los números decimales, ¿sí? No hay mucha dificultad en entender el funcionamiento de las funciones. Una vez que ustedes ejecuten estos programitas, estos dos programitas, lo van a ver fácilmente en pantalla, ¿sí? Sigamos a ver si hay un par de cositas más que quiero mencionarles. Bueno, acá también, ¿no es cierto?, van a tener los tres ejemplos con el contenido en variable, contenido en un número, ¿sí?, y contenidos. Después tenemos el redondeo. También el redondeo, fíjense, lo que hace es tratar de redondear a un número, dependiendo de los decimales que tenga, al entero más cercano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, acá tenemos el valor real de un número es de 30,25, aplicamos el factor de redondeo o la función de redondeo sobre ese número y obtenemos el resultado, en donde en este caso la máquina nos elimina el 30. En general pueden, por supuesto, los invito a que cambien los números. Vamos a poner 30,65 y fíjense que cuando aplicamos nos lo lleva a 31, ¿sí? Es parecido al tema de redondeo de las notas cuando nosotros estamos calificando exámenes, ¿no es cierto?, o ustedes cuando están en la facultad. Si el profesor tiene, por ejemplo, una nota 7,51, ese 51 está más cerca de 8, entonces lo eleva a 8. Bueno, acá funciona de una manera bastante similar, ¿sí? Pueden aplicar distintos valores como para que ustedes puedan visualizar los resultados, ¿sí? Después, otra función que yo por ahí
el valor de las funciones es realmente bastante interesante. Yo, si bien estoy pasándolo rápidamente y no va a durar mucho el video, recuerden que es muy importante que ustedes tengan por lo menos el conocimiento de que existen las funciones dentro de los lenguajes, porque en algún momento cuando necesiten aplicar alguna función tienen que saber que existe. Por eso es importante que por lo menos estén familiarizados con las funciones matemáticas básicas, ¿sí? Bien, acá tenemos uno que se aplica mucho, sobre todo en teoría de juegos y en elaboración de juegos. Acá, por ejemplo, tenemos dos posibilidades. Tenemos la función azar, que lo que hace es generar un entero aleatorio, es decir, genera un entero intentando, como si fuera a tirar los dados, entre el 0 y el número que nosotros queramos ingresar. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo aplicamos esto? Simplemente aplicamos la función de esta manera. Miren, acá tenemos el ejemplo de la función. A una variable, por ejemplo, si nosotros queremos ingresar o generar un número que esté comprendido entre el 0 y el número que nosotros necesitamos, por ejemplo 10, queremos generar un número entre 0 y 10, simplemente a una variable le asignamos el valor de 10, a esa variable le aplicamos la función azar y la máquina nos va a generar un número. Miren, hay que ejecutarlo varias veces para que vayan viendo cómo el número se va alterando, es decir, no se genera siempre el mismo número. Ejecutamos la primera vez y ahí tenemos el número 5 generado por esta función. Acuérdense que al ponerle un número le estamos poniendo un límite para que el sistema genere un número entre el 0 y ese límite que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo nuevamente y fíjense cómo ahora genera el número 8, ¿sí? La misma funcionalidad. La idea es que no genere, bueno, lo que hacen las computadoras cuando generan este tipo de números es contar el reloj interno, pero no el reloj de tiempo, bueno, sí es el reloj de tiempo real que tiene la máquina, pero no el de horas, minutos y segundos que vemos los humanos, ¿sí? Sino que están trabajando en otras unidades. Bueno, ahí ven, se generan varios tipos de números. Se puede trabajar de varias maneras. Hay veces que por razones técnicas, ¿no es cierto?, en el programa el programador puede necesitar que se genere un número entre 0 y tanto, pero a veces cuando lo que necesita es generar un número entre 1 y 10, es decir, que no sea un número 0, que nunca se genere un número 0, sino que se genere un número 10, bueno, simplemente lo que tiene que hacer es poner el número máximo en el que tiene que estar y al número generado por azar le tiene que sumar 1 y de esa manera va a evitar la generación del número 0, ¿sí? Entonces veamos en esta parte del programa cómo se ejecuta este número azar. Hacemos un clic, arrancamos y bueno, acá tenemos por ejemplo el número que se ha generado, que es 9, ¿sí? Volvemos a arrancar para ver cómo se va generando una semilla diferente y nos genera el número 3, ¿sí? Como les decía, esto sirve mucho cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, juegos o estamos haciendo algún tipo de programa que intentamos colocarle algo de inteligencia y que no sea una rutina específica y fija para poder trabajar. Hay una función, bueno, también esta función puede recibir el número o el número limitador máximo para generar el azar en forma de variable, en forma de número o en forma de fórmula matemática pequeña. Y finalmente tenemos otro número, porque acá ustedes están limitados a que se genere un número entre 0 y el número máximo. Pero ¿qué sucede si ustedes necesitan generar un número, por ejemplo, entre 25 y 50, que no sea de 0 a 24 ni de 51 hacia arriba? Es decir, necesitan acotar un número específico. Bueno, para eso se puede usar el azar y se usa un poquito de matemáticas, pero en el caso del PSeInt incorpora otra herramientita que es aleatorio. Entonces acá, por ejemplo, fíjense, yo quiero generar un número entre A y B. Miren acá en la función, yo tengo acá, defino dos números, defino los números entre
los cuales yo quiero generar el número al azar o aleatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo estoy definiendo entre 0 y 10, pero podría poner, por ejemplo, que se genere entre 15 y 25. En el A tendría que poner 15 y en el B tendría que poner 25. Y simplemente invoco la función, ¿sí? Perdón, me arruinó el... ahí está. Y simplemente invoco la función colocando aleatorio y los dos números. Entonces yo voy a generar un número contenido en eso. Fíjense, vamos a arrancarlo. Genera el 4, volvemos a arrancarlo, genera el 6, pero como les decía, supongamos que yo quiero generar números entre el 15 y el 20, simplemente pongo el número 15, el número 20, acá en esta cadena, puedo poner, como les decía, la variable, puedo poner el número directamente o una función matemática pequeña, y lo arrancamos. Entonces, ¿qué tendría que hacer el sistema? El sistema en este momento me genera 15, ya no me va a generar números menores, ni mayores a los que yo estoy delimitando, ¿ven? 18. Está muy lindo este generador aleatorio. No es, o sea, no es una gran tecnología, pero nos puede ayudar mucho en la ejecución de programas. Bueno, esto con respecto a las funciones numéricas que nosotros tenemos acá incorporados en el PSeInt. ¿Qué pasa con las funciones de cadena? Bueno, acá en las funciones de cadena también tienen lo mismo. Yo les voy a pedir que vayan mirando los distintos tipos de funciones que ustedes tienen. Se las voy a ir explicando también, pero siempre está bueno que el programador ponga sus modificaciones para ver cómo trabajan y vayan entendiendo cómo estos programas se comportan y cómo funcionan, ¿sí? Tiene varias funciones, no es, digamos, no está muy sofisticado en funciones de cadenas este tipo de programa, el PSeInt, pero bueno, es lo suficiente como para que ustedes por lo menos tengan una noción. Les comento que en general casi todos los lenguajes tienen incorporado una mayor cantidad de elementos para poder trabajar muchas funciones incorporadas de cadena, ¿sí? En general los últimos lenguajes de programación incorporan una gran cantidad de cadenas porque el texto se maneja muchísimo en las interfaces, ¿no? Y bueno, y es uno de los elementos humanos de comunicación, así que en general casi todos los programas incorporan mucho, pero de todas maneras el conjunto de funciones que nosotros tenemos acá son más que suficientes. Veamos la función longitud. Acá nosotros despejamos para poder ver el ejemplo. Acá también nosotros podemos trabajar la información que le vamos a dar a la función de cadena que nosotros incorporemos, lo podemos trabajar desde variables o podemos directamente poner acá la cadena de caracteres, ¿sí? Como esto no es una operación matemática, no podemos poner operaciones matemáticas, pero básicamente podemos trabajar las cadenas de varias maneras. Miren, por ejemplo, acá tenemos la función longitud que nos permite saber la cantidad de caracteres que forma parte de una cadena. Entonces acá la tenemos, simplemente yo pongo invoco la función longitud y le indico cuál es la cadena que tiene que evaluar y simplemente el programa me va a dar el resultado y me va a decir, por ejemplo, en este caso la cadena var caracteres que yo estoy verificando tiene 38 caracteres incorporados, ¿sí? Funciona de una manera bastante sencilla. Las funciones de cadena son muy usadas cuando ustedes están ingresando texto o generan interfaces de ingreso. Como les decía en una de las clases, a medida que nosotros empezamos a incorporar otras herramientas vamos a poder hacer programas mucho más sofisticados porque, por ejemplo, vamos a poder vamos a poder controlar, por ejemplo, la cantidad de caracteres generados en un ingreso, supongamos en un campo de información que se tenga que poner una cantidad limitada de caracteres, o por ejemplo vamos a determinar si por ejemplo una contraseña o un PIN numérico tiene la cantidad mínima requerida. Entonces vamos a poder hacer varias cosas. Sigamos con las funciones. La función mayúscula, por ejemplo, acá ustedes tienen, miren, lo que hace es tomar una cadena de caracteres y transforma
aquellos caracteres que tienen una opción de mayúsculas los transforma en mayúsculas, ¿sí? Fijémonos que acá, por ejemplo, tenemos en esta cadena estos caracteres pueden estar en mayúscula, pero estos no tienen mayúscula, ¿sí? Porque son símbolos de otro tipo. Entonces, pero veamos cómo funciona. Arrancamos y podemos ver que la nueva cadena en mayúsculas se trabaja así. ¿Ven cómo ha llevado todos los caracteres que están escritos acá? Los ha llevado, estos caracteres los ha llevado a mayúsculas, ¿sí? Ahí lo podemos visualizar. Como van a ver, en la corrida del programa y abriendo las distintas opciones, van a poder ver cómo trabaja, y es una forma muy sencilla de trabajar, no tiene mucha sofisticación estas funciones incorporadas. Esto es lo mismo, toma esta función que se llama minúsculas, lo que hace es tomar un conjunto de caracteres y si tiene minúsculas los lleva a minúsculas, que ya la veníamos aplicando para nuestros ingresos en los programas de ejemplo que estábamos viendo. ¿Ven? Acá está la cadena transformada en minúsculas. Teníamos esa cadena y la llevó a minúsculas. La función de subcadena que vamos a ver ahora es una función bastante interesante, que lo que hace es extraer de la cadena de un texto una parte del texto, ¿sí? Entonces fíjense, se la voy a despejar para que ustedes puedan visualizarla mejor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es una función que necesita que nosotros le ingresemos tres parámetros, ¿sí? Por un lado necesita saber, la función se llama subcadena. Lo que hace es tomar una cadena de texto como la que yo tengo acá en la variable cadena-original. ¿Ven? Ahí yo tengo que poner en primer término, lo primero que tengo que ponerle es la cadena de la cual yo voy a sacar algunos elementos internos, ¿sí? Y le tengo que decir desde qué carácter hasta qué carácter. ¿Ven? Var desde, var hasta. En este caso le voy a decir a la función que de la variable que está contenida en cadena original me tome el carácter que va desde el carácter 5 hasta el carácter 10, ¿sí? De esta manera yo, cuando extraiga la información de esta cadena que dice una espacio cadena, me va a sacar un conjunto de caracteres específicos. Veamos cuál es el resultado. Arrancamos y acá fíjense, de una cadena me extrajo la palabra cadena, acá yo les he puesto también una advertencia porque en la documentación del PSEIN figura un error. El texto de explicación del PSEIN dice como que el primer carácter que se toma se numera como 0. Bueno, no es en realidad eso. El primer carácter que toma es el carácter 1. Miren, vamos a esta cadena, vamos a extraer el carácter número 1 hasta el carácter número 3, ¿sí? Arrancamos y ahí tenemos la palabra una, ¿sí? Para que ustedes vean que por ahí la documentación del PSEIN también tiene errores en la documentación. Como les decía, siempre es una buena práctica que ustedes sepan bien cuáles son los errores, los bugs del entorno con el que están trabajando. Bueno, como les decía, es una muy interesante desde el punto de vista funcional. Después tenemos una función de concatenar, que lo que hace es tomar dos cadenas de caracteres y las fusiona, ¿sí? De tal manera que podemos tomarlo. Miren, es muy sencilla de trabajar. Simplemente nosotros acá tenemos la invocación de la función. Tenemos dos cadenas, var cadena 1, var cadena 2, que tienen dos cadenas de caracteres diferentes. Queremos fusionarlas en una sola, simplemente usamos la función concatenar y ponemos cuál es la cadena que va a ir primero, cuál es la cadena que va a ir segundo, y se van a unir las dos cadenas, ¿sí? Veamos cómo es el resultado. Tenemos dos líneas de texto que nos tiene que quedar en una sola. Arrancamos el programa y fíjense, la cadena obtenida es la suma de las otras dos. Este es un mensaje que une dos cadenas diferentes. ¿Ven? Están las dos cadenas incorporadas. Les pido, como siempre,
que vayan haciendo esta ejercitación, que la vayan viendo. Yo sé que a veces pueden llegar a ser aburridas las ejercitaciones, pero de alguna manera ustedes tienen que tratar de incorporar en la memoria todas las funcionalidades y quedarse con la mayor cantidad de procedimientos metidos en la cabeza y haberlos experimentado para saber cómo funcionan. Bueno, acá que lo que hace esta función que se llama convertir a texto, toma el valor de una variable de tipo numérica y la lleva a un texto real. Por ejemplo, acá, fíjense, yo he definido una variable numérica como real, número real, es decir que puede tener coma. Le he asignado un valor. Obviamente yo no podría sumarla a una cadena, a un número, porque el sistema me daría error. En muchas ocasiones, después podemos llegar a ver algunos ejemplos durante el cursado, el programador necesita tomar información de tipo numérico y convertirla a texto para la presentación de datos. Entonces generalmente es para esos casos. Bueno, veamos cómo funciona. Arrancamos y simplemente el sistema me va a convertir. Fíjense que yo en la misma cadena de texto he incorporado la función, ¿sí? Esta es otra forma de trabajarlo. En vez de hacerlo en una línea separada de texto, yo puedo incluirlo en una función directamente cuando estoy haciendo la operación. Miren, yo tengo este texto, tengo este otro texto y tengo la operación acá, en donde está el valor del número real, pero la función convertir a texto me permite que yo lo incorpore a estas otras dos cadenas que estoy definiendo. Veamos el resultado. Arrancamos y ahí tenemos como este numerito, ya no, si bien nosotros lo vemos visualmente como número, en el caso de la computadora lo está tratando como si fuera un texto. Ya en este momento ya no puede ejercer operaciones matemáticas sobre eso porque lo está visualizando y trabajando como carácter. Bueno, creo que queda la última función y con esto cerramos el video de refuerzo. Convertir a número, en donde tenemos un número como real y acá tenemos un carácter. Bueno, acá tenemos un número como real y lo que vamos a hacer es convertir a número. He puesto una variable carácter que tiene un contenido que, si bien se visualiza como número, es tratado al ya ponerlo como entre paréntesis, la computadora lo está tratando. Esto es muy importante que lo recuerden. Cuando ustedes tienen números escritos pero los encierran entre comillas, la computadora y el programa lo va a tratar como si fueran cadenas de caracteres. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es convertir una cadena de caracteres que tenga caracteres numéricos en el interior a números. Entonces yo pongo convertir a números, pongo la variable, la cadena de caracteres que quiera convertir y una variable real que permita contener esa información en forma de números. Finalmente escribo el valor original, ejerzo una operación matemática para que ustedes vean que la computadora realmente tomó esa cadena de números y la convirtió a un número real, y después muestro el resultado en esa operación matemática. Veamos cómo se comporta el programa. Uy, perdón, operación no válida. ¿Qué hice? Es que sin querer borré acá la palabra, la letra E, escribir. Ahí está. Arrancamos el programa y fíjense, tenemos el valor original de 5623, que es lo que la máquina nos mostraba de la variable real. Pero después yo hice una operación matemática para comprobar que realmente la computadora los estaba trabajando como números y le sumé un 10 para que ustedes vean el resultado, 6623. Bueno, con esto hemos terminado el repaso de todas las funciones numéricas y de cadenas que tiene el P-Sein. Espero que les haya servido.